Deshazte de la mente. La forma correcta de hacerlo se encuentra oculta en esta maravillosa historia zen. Josu fue un maestro que empezó a estudiar zen a los 60 años. A los 80, encontró la iluminación. Dicen que enseñó durante los 40 años posteriores. Una vez, un discípulo le preguntó al viejo Josu: «Nos enseñas que debemos vaciar nuestras mentes. No tengo nada en la mente, ¿qué debo hacer ahora?» «Deshazte de ella», le dijo Josu. «Pero si no tengo nada, ¿cómo podría deshacerme de ella?» Josu dijo: «Si no puedes deshacerte de ella, carga con ella, échala afuera, vacíala, pero no te quedes ahí parado frente a mí sin nada en la cabeza». ¿Cuál es la nota única de Josu? Su única nota es el vacío. Esta es la flor de loto que Buda le entregó a Mahakasyapa. Y es lo que todos los Budas han transmitido a través de diversas épocas. El vacío. El yo quiere ser todo. El todo se produce, pero se produce a través del vacío, y aquí reside la dificultad, la imposibilidad. Puedes perfeccionarte, pero, si la perfección funciona como ideal, no lo lograrás. Puedes perfeccionarte a través de quedarte completamente vacío. Parece inconcebible para la mente, pues esta indica que, para perfeccionarse, uno debe hacer grandes esfuerzos, debe crear un ideal para el futuro, debe esforzarse por alcanzar ese objetivo. El objetivo se da. La perfección llega al hombre. No es necesario que el hombre la alcance. El objetivo se acerca a uno. Nadie jamás ha llegado al objetivo. Siempre ha sido de otra manera. El objetivo te alcanza cuando estás vacío. Y estar vacío es lo contrario, justamente lo contrario de todo esfuerzo hacia la perfección, pues la perfección implica que te gustaría ser como Dios mismo. La perfección implica que querrías ser eterno, infinito, desplegado por todas partes. El vacío es exactamente lo contrario. Debes destruirte por completo. Ni siquiera tiene que quedar un rastro. Una vez que tu hogar está vacío, llega el invitado. Cuando ya no estás, se ha logrado el objetivo. Entonces, no hagas de la perfección tu objetivo. Esta se da en forma indirecta. Quédate vacío y habrás generado la situación para que se produzca. Como la naturaleza repudia el vacío, nada puede quedar vacío. Si te vacías por completo, te llenarás de lo desconocido. De repente, desde todos lados, lo divino correrá hacia ti. Habrás creado la situación. Hay que hacerlo. Cuando tú no estás, está Dios. Pero cada vez que comentas, el tú está allí. Entonces, recuerda, no puede haber encuentro entre tú y Dios. Nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Cuando tú no estás, está Dios. Cuando tú estás, Dios no está. No pueden estar los dos al mismo tiempo. Cuando tú desapareces, de repente aparece lo perfecto, lo absoluto, el todo. Siempre ha estado allí, pero tú estabas tan lleno de ti mismo que no quedaba espacio para que entrara. Estaba por todas partes, pero no estabas vacío. Eres como una casa sin puertas. Solo paredes, y capas de paredes. Y recuerda, de hecho, una casa es más las puertas que las paredes. Dice Lao Tse, ¿qué es una puerta? Una puerta no es nada, es un vacío. Y, a través de una puerta, se entra. Una pared es algo, mientras que una puerta no es nada. ¿Y te has dado cuenta de que una casa no consiste en las paredes sino en el vacío interior? La misma palabra habitación implica vacío, espacio. No vives en las paredes, sino en el espacio, en el vacío. Todo lo que existe, existe en el vacío. Todo lo que vive, vive en el vacío. No eres tu cuerpo. Dentro de tu cuerpo, igual que dentro de tu casa, existe espacio. El espacio eres tú. Tu cuerpo no forma más que las paredes. Piensa en una persona sin ojos, ni orejas, ni nariz, sin ventanas ni puertas en su cuerpo. Estaría muerta. Los ojos, las orejas, la nariz y la boca son las puertas de tu casa. Son vacíos. Y, a través de este vacío, la existencia penetra en ti. Lo exterior y lo interior se unen, pues el espacio exterior y el espacio interior no son dos cosas separadas. Son una sola. Y la división no es una verdadera división. Es como, puedes ir al río y puedes llenar de agua un pote de barro. Cuando el agua entra al pote de barro, el río de afuera y el agua de adentro del pote son iguales.
Solo existe la pared de barro, que inclusive es porosa. El agua fluye permanentemente hacia adentro y hacia afuera. Tu cuerpo también es una superficie porosa. La existencia fluye hacia adentro y hacia afuera continuamente. ¿Qué es la respiración? Es la existencia que entra y sale. Y los científicos afirman que hay millones de agujeros en la piel que inhalan y exhalan permanentemente. Eres poroso. Si todo tu cuerpo tuviera una capa gruesa de pintura, y únicamente la nariz pudiera quedar abierta, podrías seguir respirando, pero a las 3 horas estarías muerto. Porque todo el cuerpo respira, es poroso. La existencia continuamente te renueva. Interiormente, ¿quién eres tú? El interior es un vacío. Cuando uno descubre este vacío, el yo simplemente desaparece. Es un mito, es un sueño, es una falacia. Porque nunca has observado tu interior, has creado un falso yo. Hay una necesidad, porque ningún hombre puede vivir sin centro. Y no conoces tu propio centro, por lo tanto la mente crea un centro falso. Ese falso centro es el yo. Cuando te desplazas hacia adentro y buscas al yo, nunca lo encuentras allí. Cuanto más profundamente vayas, tanto más te reirás, porque el yo no está allí, tú no estás allí. A veces, cierra los ojos y busca al yo. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Un vacío te rodea por todas partes. No hay nadie allí adentro. Y este momento, en el que sientes que no hay yo, es el momento más hermoso y extático que puede existir. Cuando no hay yo, estás vacío. Y, cuando estás vacío, lo divino se precipita hacia ti. Has generado la situación. Esta era la nota única de Kakua, y es también la mía. Este relato es muy hermoso. Trata de comprender cada palabra. Josu fue un maestro que empezó a estudiar Zen a los 60 años. Recuerda, la edad que tengas no es importante. Puedes ser un niño o puedes ser muy, muy viejo. Puedes ser joven, saludable, o puedes estar enfermo. No hace diferencia, porque lo fundamental es estar interiormente vacío. No tiene relevancia el hecho de que tus paredes sean jóvenes o viejas. Un niño puede lograr la iluminación, un hombre a punto de morir puede lograr la iluminación, porque esta no tiene que ver con el cuerpo. Concierne a algo absolutamente sin cuerpo. Concierne a lo interior, que no tiene edad. Es no temporal. El tiempo no es en absoluto un problema. Tal vez no lo hayas observado, porque vives una vida falta de consciencia, y la observación requiere consciencia, atención, conocimiento. Si miras hacia adentro, puedes sentir la edad. ¿Cuántos años tienes? Si cierras los ojos y miras hacia adentro, el vacío interior parece no tener edad. ¿Eres un niño? ¿Eres joven? ¿Eres viejo? El espacio interior parece ser no temporal, y lo es. Por eso te vuelves viejo a través de los ojos de los demás. Te vuelves viejo a causa del espejo. Si los espejos desaparecieran y nadie hablara de tu edad, y no hubiera calendarios ni medidas del tiempo, seguirías siendo siempre joven. En los viejos tiempos, la gente envejecía mucho más tarde. Se dice que vivían cientos de años, a veces, hasta 300, 400 o 500. Ahora, estas cosas parecen cuentos, mitos, ficciones. No son ficciones. Deben haber vivido, pero no tenían forma de medir el tiempo. No existían los espejos. Nadie hablaba de la edad. Nadie sabía cuándo había nacido ni cuándo cumplía años. No sabían contar más allá de los 10 dedos. Y nunca nadie preguntaba, ¿cuántos años tienes? La gente vivía, simplemente vivía, sin saber su edad. Vivían muchos años. Así sucedía en muchos casos. Hace unos días, estaba leyendo acerca de un hombre, un holandés. Pocos años atrás cumplió 165 años. Y trabajaba cuando los cumplió, hacía todo normalmente. Vivía en un pueblo muy, muy lejano. Entonces, un periódico se enteró y se publicó su nombre, su fotografía, y la gente empezó a ir a verlo. Los médicos se interesaron y también fueron a examinarlo. Lo mataron en el lapso de 2 años, porque, al ir todo el mundo y preguntarle cuántos años tenía, el pobre viejo tomó conciencia, por primera vez, de que tenía 165 años, lo cual era increíble. Nunca se habría preocupado si nadie se lo hubiera preguntado. Sencillamente, hubiera vivido, sin conciencia del tiempo. Cuando tienes conciencia del tiempo, estás en manos de la muerte. Cuando no la tienes, la muerte, simplemente, no puede entrar.
Ella ingresa a través del tiempo. La muerte es tiempo, y la vida es eterna, atemporal. Tú eres la vida, y no la muerte. ¿Qué le hicieron los médicos a ese pobre viejo? Le sugirieron dejar de trabajar y descansar, suponiendo que, si descansaba, podría vivir aún más. Incluso que podría alcanzar los 2 siglos, lo cual sería un fenómeno para la ciencia médica. Entonces, lo ayudaron a descansar. Lo metieron en una cama y empezaron a aplicarle inyecciones y a darle vitaminas. En el lapso de 2 años, estaba muerto. Había tomado conciencia y se había preocupado. Si te interesas demasiado por el cuerpo, te transformas en el cuerpo. Si te miras permanentemente en el espejo, te transformas en el cuerpo. Por eso las mujeres envejecen antes que los hombres. Por el espejo. Y el milagro es, básicamente, que viven más que los hombres, pero envejecen más rápidamente. En promedio, en todo el mundo las mujeres viven 4 años más que los hombres, pero envejecen más rápidamente. Pierden su belleza y su juventud rápidamente. El espejo las mata, con su continuo pensar en el cuerpo. Medita sobre el ser interior, y no sobre el cuerpo. Encuentra un espejo que te refleje a ti y no al cuerpo. El espejo que te refleja a ti es la meditación. Cuanto más meditas, más eterno te vuelves. Josu fue un maestro que empezó a estudiar Zen a los 60 años, entonces, nunca es demasiado tarde. No te preocupes. En cualquier momento en que empieces, está bien. Nunca es demasiado tarde. Siempre estás a tiempo. Entonces, no pienses en esto. Muchos vienen y me dicen: ahora ya estamos muy viejos. Y la mente es tan aguda. Los jóvenes acuden a mí y me dicen: ¿cómo podemos meditar? Somos demasiado jóvenes. Y los viejos vienen y me dicen: ¿cómo podemos meditar? Somos demasiado viejos. Otros se presentan y me piden que no inicie a los niños, pues son solo niños. Me piden que no los inicie, que no les des anillas. Entonces, ¿a quién debo iniciar? ¿A los muertos? No queda nadie. Unos son niños, otros son jóvenes y otros son viejos. La mente es aguda. Cuando eres un niño, dices que eres un niño. Cuando eres joven, afirmas que eres joven y que tienes que experimentar un poco más la vida. Para cuando eres viejo, te sientes exhausto, cansado y sin energías. Entonces, te dices: ¿qué puedo hacer ahora? No queda nada. Solo me queda esperar la muerte, sin esperanzas. Nunca en la historia humana ha estado el hombre tan desesperanzado ante la muerte como lo está ahora, y con tan importantes avances en la medicina. Nunca ha estado el hombre tan desesperanzado ante la muerte. Nunca se ha preocupado tanto el hombre por la muerte como lo hace ahora. ¿A qué se debe tanta desesperanza? Porque no estás en contacto con lo eterno, porque tus raíces no están en lo eterno. Has vivido una vida temporal y la muerte es el final del tiempo, no de ti. Recuerda que la muerte pone fin al tiempo, pero no a ti. Y, si has vivido en el tiempo, solo con objetivos temporales, entonces la muerte constituye un problema. Pero, si has vivido más profundamente en tu interior, en las montañas más remotas donde se mudó Kakua, en el interior, donde nadie pudiera visitarte, completamente solo, entonces la muerte no será un problema, porque conoces la inmortalidad. Se esconde allí. Sobre la superficie está el tiempo. En el centro, la eternidad. Recuerda, la eternidad no es un período largo. La eternidad no es tiempo. La eternidad implica no tiempo. A los 60 años, Josu empezó. Se puede comenzar en cualquier momento. Siempre lo he sentido así. Josu vivió mucho. Vivió 120 años. Debe haber vivido 120 años por haber comenzado a los 60. Y, cuando empiezas a meditar, rejuveneces y te renuevas tanto que puedes vivir mucho tiempo sin hacer esfuerzo alguno. Quien está dispuesto a aprender, siempre se transforma en niño. Josu se volvió niño nuevamente a los 60 años. Si no es posible iniciarse a los 60 años, es porque uno ya sabe demasiado. Esto hace que no pueda aprender, que no pueda transformarse en un discípulo. Está tan bien informado que sabe mucho. Ha aprendido demasiado, experimentado demasiado, juntado mucha hojarasca. Es un depósito de chatarra, pero cree ser muy experimentado. ¿En qué consiste su experiencia? ¿Qué ha aprendido exactamente? Nada. Pero sus manos están vacías, su ser está empobrecido.
No ha adquirido una experiencia interna que lo enriquezca, que lo torne significativo. Pero, por supuesto, solamente por el hecho de ser viejo, uno ha pasado por muchas cosas, ha transitado muchos caminos. Frustrado, desesperanzado, desválido, se enfrenta a la muerte temblando, solo esperando, sin saber qué hacer. En Occidente, especialmente, el hombre viejo se ha transformado en un fenómeno tan impotente. Solo espera la muerte, sin nada que hacer. ¿No puedes imaginar? En el pasado, solo unas pocas personas debían esperar morir. Quienes estaban sentenciados a muerte. Debían esperar en cárceles durante algunos días. Solo esperar. Era una terrible agonía. Pero ahora, todos deben esperar. Retirado de tus actividades, estás sentenciado a muerte. No hay nada más que hacer, salvo esperar, que en cualquier momento llegue la muerte. Y la agonía es aún más alimentada por... La muerte era una puerta y no el final. Algo nuevo estaba por comenzar. Y no era el enemigo, sino Dios quien se acercaba en el ropaje de la muerte. Llegaban a saber que no eran el cuerpo y que no iban a morir, sino que el cuerpo quedaría atrás y ellos comenzarían un viaje eterno. La muerte no era el final. Era un encuentro con lo desconocido. La muerte era un momento esperado largamente. Un momento deseado, soñado, esperado. Era el último deseo. Dejar el cuerpo y fusionarse con lo divino, unirse a ello de manera tan completa que ni siquiera quedara un rastro de uno. El cuerpo era visto como una barrera. Por lo tanto, cuando se lo abandonaba, uno era completamente libre. La muerte era una liberación y la culminación de la vida. No solo el final de ella. Si la muerte solo es el final y uno simplemente termina, la vida no podría tener importancia. ¿Cómo podría tener importancia cuando simplemente termina? La vida toda se tornaría sombría. La sombra de la muerte la entristecería. Cualquier cosa que hicieras no tendría sentido, porque algún día tu vida se terminará. Cualquier cosa que crearas no tendría sentido porque un día tu vida se terminará. Todo lo que hicieras sería una tontería porque algún día tu vida se terminará. Si la muerte es un nuevo comienzo, si la muerte es un renacimiento, si la muerte es un encuentro con lo divino, entonces la vida tiene importancia. Todo lo que hagas es significativo. Entonces, eres algo relevante, y la existencia espera que muchas cosas se produzcan por tu intermedio. A los 60 años, Josué estaba nuevamente empezando a ser un niño. Comenzó a aprender Zen. Recuerda, si eres capaz de aprender hasta el final, nunca envejecerás. Un hombre que puede aprender nunca es viejo. Un hombre que ya no puede aprender está viejo. Un hombre que no puede aprender más está muerto. Entonces no tiene sentido seguir estando allí. La vida es una escuela, una disciplina, un proceso de aprendizaje. Si has dejado de aprender, ya estás muerto. Los sufíes afirman que, por lo general, la gente muere a los 30 años y es enterrada a los 60. Una vez que dejas de aprender, estás muerto. Josué empezó a los 60 años. A los 80, encontró la iluminación. Recuerda, la iluminación no es un juego. Todo lo demás es un juego, pero la iluminación no. No es un juego. Debes tener paciencia. Y Josué debe haber sido un hombre de una paciencia infinita. Empezando a los 60 años, es difícil esperar, pues uno piensa en la muerte. Uno piensa. ¿Y si la muerte llega antes que la iluminación, qué? Entonces, uno tiene que apurarse. Pero Josué no se apresuró. Recuerda, cuanto más apurado estés, menos posibilidades tendrás de lograrla. Cuanto más paciente seas, más posibilidades tendrás. Te contaré una breve anécdota hindú. Sucedió que un mensajero se dirigía hacia Dios y pasó por donde estaba un anciano muy ascético, viejo, muy viejo, sentado debajo de un árbol, meditando. Este lo miró y le dijo: «Espera, ¿vas hacia Dios? Pregúntale por mí. Ha pasado demasiado tiempo. He realizado miles de esfuerzos, y ya los he repetido durante 3 vidas. Pregúntale cuánto tiempo más tendré que esperar». Cuando uno pregunta cuánto tiempo más tendrá que esperar, está impaciente, está apurado. Y con Dios nada se logra con apuro, porque Él no está apurado. Él no tiene problemas de tiempo. Es eternidad. El mensajero le respondió: «Sí, preguntaré». Y, solo por hacer una broma, le preguntó a otro hombre joven que bailaba debajo de otro árbol y dirigía oraciones cantadas a Dios. Le preguntó: «¿A ti también te interesa saber cuánto tiempo más te llevará ser iluminado?».
El joven ni siquiera se inmutó. Ni siquiera se detuvo y no dejó de bailar. El mensajero regresó. Le dijo al viejo. Le pregunté y Dios respondió: 3 vidas más. El viejo tiró su rosario y dijo: lo suficiente es suficiente. ¿Es justo esto? He estado continuamente desperdiciando mi vida durante 3 vidas, y ahora, 3 vidas más. Esto es demasiado. El mensajero se acercó al otro árbol donde el hombre joven aún estaba bailando en estado de éxtasis. Le dijo: aunque no preguntaste, yo lo hice. Dios respondió: ese joven. Falta mucho, mucho tiempo para que alcance la iluminación. Una cantidad de vidas equivalente al número de hojas que tiene el árbol bajo el cual está bailando. Al oír esto, el joven se inundó más aún de dicha, se enloqueció, y empezó a bailar más y más rápidamente. Y dijo: entonces no es mucho tiempo pues, en toda la tierra, ¿cuántas hojas y cuántos árboles existen? ¿Ves este árbol, únicamente este? ¿Y estas hojas? Entonces no es demasiado tiempo, ya lo he conseguido. Y se dice que, en ese mismo instante, al joven le llegó la iluminación. Puede traerle una paciencia infinita, en este mismo momento, porque la paciencia infinita modifica todo tu ser. Cuando tienes una paciencia infinita, no tienes tensiones internas, pues todas las tensiones son para el futuro. Todas las tensiones son: ¿cuándo? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo más? ¿Lo lograré o no? ¿Me lo voy a perder? Todas las tensiones se vinculan a la impaciencia. Si tienes paciencia, no pueden existir tensiones dentro de ti. La paciencia es la única relajación. Una mente guiada por objetivos no puede relajarse. El mañana es demasiado pesado y estás demasiado preocupado por él. Al pasar por un jardín, Jesús les dijo a sus discípulos que observaran a los lirios, que no se preocupan por el futuro y por eso son tan hermosos. Ni siquiera Salomón en sus días de gloria estaba tan bello. Contempla los lirios. Son tan hermosos y tan agraciados porque no se preocupan por el mañana, por lo que va a ocurrir. No se preocupan para nada. Simplemente, están en el aquí y ahora. 20 años es demasiado tiempo cuando un hombre cumplió 60. He conocido a hombres jóvenes que acudían a mí y me decían: pasaron 3 días. Estuve meditando durante 3 días, y todavía no ha sucedido nada. ¿Cuántas vidas tendrán que esperar estos jóvenes? ¿Calculas cuántos árboles y cuántas hojas hay en la tierra entera, y todos los árboles de la tierra y todas las hojas? No. No será esa cantidad. 3 días, afirman. He conocido a una mujer, y no una mujer del montón. Una profesora de una universidad. Había meditado una vez, y vino y me dijo: aún no he descubierto a Dios. Una meditación. ¿Cuánto exiges de Dios? Solo por sentarte tontamente durante unos 40 minutos, y estarás sentado tontamente, porque un tonto no puede sentarse de otra manera. Puedes aparentar ser un Buda, pero se trata de algo meramente superficial. Por dentro circula y dialoga el tonto. Adentro de ti hay un mono. Puedes controlar tu cuerpo, pero el mono que hay adentro salta permanentemente de una rama a otra y parlotea permanentemente. Por eso, siempre pienso que Darwin debía tener razón. No sé si su teoría es científicamente correcta o no, pero, desde el punto de vista espiritual, cuanto más observo al hombre, más convencido estoy de que debía tener razón. El hombre tiene que derivar del mono porque, en el fondo, sigue siendo un mono. Solo la superficie ha cambiado. Solo el cuerpo es algo diferente, pero la mente es igual. Y solo por sentarse una vez puede alguien empezar a esperar lo infinito. Josu, a los 60 años, pudo esperar 20. Era un hombre raro. A los 80 años, encontró la iluminación, y dicen que enseñó durante 40 años a partir de ella. No tenía apuro. Esperó 20 años. Se dice que nunca le preguntó a su maestro cuándo sucedería. Se comenta que hasta el maestro estaba un poco preocupado porque este hombre era tan mayor. Pero Josu jamás lo estuvo. Nunca le preguntó al maestro: ¿cuándo? Solo esperaba y meditaba, y esperaba y meditaba. Lo logró. Y, cuando lo logró, el maestro dijo: hasta yo estaba un poco preocupado, siendo este hombre tan mayor. Después de su iluminación, siguió enseñando durante 40 años. Pero la nota es una sola, la misma que la de Kakua. La nota es el vacío. Enseñó durante 40 años cómo estar vacío. Y en esto consiste la enseñanza de toda religión.
Si se te enseña alguna otra cosa, ten claro que no se trata de una religión. Puede ser alguna otra cosa, pero no religión. A la religión le interesa vaciarte para que Dios pueda entrar en ti. Le interesa crear un espacio dentro de ti. Esto es muy frustrante. Te gustaría ser alguien, no transformarte en nadie. Imperceptiblemente, intenta ser alguien. Cuán sutiles son las técnicas que utilizas para ser alguien. Alguien en este mundo o en aquel, pero alguien. En la última noche, cuando Jesús estaba por partir y casi estaba establecido que al día siguiente lo matarían, los discípulos le preguntaban: en el reino de Dios, estarás sentado a la derecha de Dios. ¿Dónde nos sentaremos nosotros? ¿Dónde? No estaban preocupados por Jesús, porque iba a morir al día siguiente. Esto no los inquietaba. Lo que les preocupaba eran sus posiciones. 12 apóstoles, ¿en qué orden jerárquico? Por supuesto, Jesús se sentaría a la derecha de Dios, hasta allí, podían tolerar, pero ¿quién estaría al lado, quién después, y después? La política no te abandona hasta el final. Esta mente es política, no religiosa. A la política le interesa saber quién eres en el orden jerárquico. A la religión no le preocupa quién eres. La religión no tiene jerarquías porque solo entra a la religión quien se ha transformado en nadie. Entonces, ¿cómo podría existir una jerarquía? Solo ingresa quien se ha dejado atrás a sí mismo. Hay un breve poema acerca de una pequeña secta que existía en Bengala, conocida como los Bauls. Baúl quiere decir loco. La palabra Baúl significa loco. Eran una de las más hermosas, una secta pequeña. Estaban verdaderamente locos, eran locos de Dios. Tenían un pequeño cuento que narraban en sus cánticos. Decían: un pobre hombre, un ascético muy profundo que había renunciado a todo, llegó a la puerta del cielo. No llevaba nada con él, estaba desnudo. Había sido un fakir desnudo durante muchas vidas. No había tocado el oro en muchas vidas, y no había acumulado nada en muchas vidas. Era un perfecto ascético. Golpeó la puerta del cielo y ésta se abrió. El hombre que abrió la puerta miró al ascético y le dijo: podrás entrar solo cuando te hayas deshecho de todas tus posesiones. Estaba desnudo y sin posesión alguna. El fakir desnudo se lanzó a reír. Dijo: ¿eres tonto? No tengo nada. ¿No ves? ¿Eres ciego? Estoy completamente desnudo, sin ninguna posesión. El hombre empezó a reírse y dijo: sí que puedo ver, pero veo más profundamente. Adentro, te tienes a ti mismo, y esa es la única posesión que obstaculiza tu ingreso. No nos preocupa qué ropa tienes puesta, o que no tengas ropas. Ese no es el punto. Lo fundamental es si te traes a ti mismo o no. Debes deshacerte de ti mismo. Solo entonces podrás entrar. El ascético se puso furioso. Tuvo un ataque. Dijo: soy un gran ascético, tengo miles de seguidores en la tierra. Le replicó el hombre, el cuidador de la puerta. Justamente ese es el problema, que tienes miles de seguidores y que eres un gran ascético. Deja eso de lado. Si no lo haces, tendré que cerrar la puerta. Y tuvo que cerrarla. El ascético tuvo que regresar. Recuerda, solamente tú eres la barrera. Por eso, el vacío es la puerta. Una vez, un discípulo le preguntó al viejo Josu: nos enseñas que debemos vaciar nuestras mentes. No tengo nada en la mente, ¿qué debo hacer ahora? Escucha con atención, porque seguramente, uno u otro día, te llegará este momento. Un discípulo le preguntó a Josu: nos enseñas que debemos vaciar nuestras mentes. No tengo nada en la mente, ¿qué debo hacer ahora? Recuerda bien esto. Cuando se produce un verdadero vacío, no puede surgir esta pregunta, ¿qué debo hacer ahora? Porque, en un verdadero vacío, no hay yo. Te has transformado en un medio, en una flauta. Y Dios toca o no. Ahora, depende de Él. Si quiere hacer algo, lo hará a través de ti. Si no quiere, no lo hará a través de ti. Pero tú ya no eres quien elige. Ya no eres quien toma las decisiones. Ya no eres el actor. Esto es el vacío. Que el actor ha desaparecido. Ahora, eres solo un medio. Si elige, es su problema. No es para que preguntes y cuestiones. Josu solía decir: cuando él tiene hambre dentro de mí, como. Cuando él tiene sueño dentro de mí, me voy a dormir. Ahora no hago nada. A veces duerme un poco más, entonces, ¿quién soy yo para despertarlo con un reloj despertador?
A veces, no tiene ganas de comer, entonces, ¿quién soy yo para obligarlo a comer? Entonces, hay ayuno. A veces, quiere ir a caminar a las montañas y debo seguirlo. Ahora, es él el agente. Esta es la transformación. Si tú eres el agente, es porque no estás vacío. Cuando él es el agente, el todo, cuando la existencia es el agente y tú eres solo una ola sobre el océano, y el océano se mueve, no tú, entonces simplemente lo disfrutas. Pase lo que pase, solamente miras. Y, cuando el agente desaparece en tu interior, llega el observador. Él es el agente y tú, el observador, un testigo. En este momento, es exactamente al revés. Tú eres el agente y él, el testigo. Él es el testigo, y tú, el agente. Esta es una situación incorrecta. Todo está al revés. Tú deberías ser el testigo, y él, el agente. Cuando eres testigo, ¿cómo puedes acumular yo? Un testigo no es más que un testigo. No puede decir yo. Cuando eres testigo, el yo desaparece. Solo observas. Y, cuando únicamente observas, no hay nadie en tu interior. Solo existe la mirada. Este discípulo se acercó a Josu y le dijo: nos enseñas que debemos vaciar nuestras mentes. La pregunta misma, su formulación misma, es absolutamente errónea. Josu no enseña que debes vaciar tu mente. Pues, si debes hacerlo, nunca estarás vacío. No es un deber, algo que hay que hacer. Si lo haces, ¿cómo desaparecerá el agente? Solo puede desaparecer en tu inacción. Solo puede irse cuando dejes de hacer esfuerzos. Si haces algo, no podrá desaparecer. Entonces, no hay debes. Y esta es la diferencia entre la moral y la religión. La moral existe en torno del debes. Debes hacer esto, no debes hacer lo otro. Pero el acento está puesto en el hacer, y esta es la diferencia. La religión no se ocupa en absoluto del debes. Que la religión afirme debes o no debes no es el punto, pues lo fundamental no es la acción. Sé un observador. Simplemente, observa. No decidas. Cuando miras, él decide. Y cuando lo hace, no hay arrepentimiento. Cuando él decide, no hay retorno posible. Cuando él decide, no hay defectos. Cuando él decide, siempre está todo absolutamente bien. Entonces, nunca te equivocas. Es humano equivocarse. Es divino no hacerlo. Deja todo en manos del todo. Puedes llamarlo Dios. Déjalo en manos del todo y vuélvete una sombra. Sea cual sea su voluntad, deja que la tenga. No te involucres. Observa. Entonces, no hay cuestiones de debes. Este discípulo dijo: nos enseñas que debemos vaciar nuestras mentes. Es así como se malentiende a un maestro cuando hace algún comentario. Josu nunca enseñó que debes hacer esto o aquello. Pero nuestra mente siempre transforma todo en términos de acción. Nuestro lenguaje es la acción. Le digo a la gente que sea meditativa, ¿y qué entienden? Que les enseño que deben meditar. Hay una gran diferencia. Cuando digo que seas meditativo, no afirmo que debes meditar, ya que la meditación no es una acción. No puedes hacerlo. Puedes estar en ese estado, pero no hacerla. Es un estado y no una acción. Digo sé amor y ¿qué entiendes? Que enseño que deberías amar. Lo has modificado todo. Ahora, sea lo que estés haciendo, no me hago responsable por ello, pues no has escuchado para nada lo que se dijo. El amor no es una acción, es un estado del ser. Puedes ser amable, puedes ser amor, pero no puedes hacerlo. ¿Cómo podrías cumplirlo? ¿Has observado alguna vez cómo se puede hacer amor? ¿Cómo podrías forzarlo? Por supuesto que puedes actuar. Por eso hay tantos actores que actúan el amor y tantos que actúan la meditación. Pero has perdido el punto fundamental. Es un estado del ser. Pero nuevamente preguntarás: entonces, ¿qué hay que hacer? Si es un estado del ser, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Nuevamente, te pierdes. No. Solo trata de comprender. Trata de comprender, y la misma comprensión se transforma en meditación. Simplemente, trata de comprender la naturaleza de la mente, que se dirige a la izquierda y a la derecha, hacia el pasado y hacia el futuro, que pasa de una idea a otra. Es un mono. Simplemente, trata de comprender, trata de observar lo que es la mente.
Y, al observar qué es la mente, de repente, un día, sentirás que algo ha sucedido, que algo ha cambiado de velocidad y que ya no eres el mismo. Algo desconocido ha entrado en ti. No hay mente. Ha llegado la meditación, solamente al tratar de comprender. Cuando estés enojado, trata de entender lo que pasa. En el odio, el amor, en toda relación, trata de comprender lo que sucede. Cuando estés triste, trata de entender lo que ocurre, y te quedarás atónito. Si intentas comprender qué sucede cuando estás enojado, sentirás de inmediato un cambio cualitativo. A través de tu observación, ya está cambiando algo. La furia ya no es la misma, la violencia de ella ha desaparecido. Hay aún un nubarrón allí, pero no hay agresión en él. Sigue observando y percibirás cómo desaparece también ese nubarrón y van entrando los rayos del sol. Observando la furia desaparece. Observando el odio desaparece. Si puedes observar algo, de inmediato ingresa en ti una nueva dimensión. Ha entrado el observador, que es el fenómeno más importante del mundo. Dios llega a través de tu observación y no a través de tus acciones. Lo que debes o no debes hacer no es la forma. Solo observa, mantente alerta y, a veces, si dejas de prestar atención, entonces observa el despiste. Y nunca, compadezcas de ti y no te arrepientas. Cuando te olvidaste, te olvidaste. Ahora observa este olvido y recuerda, porque lo único importante es recordar lo que pasa. Se está produciendo una falta de atención. Obsérvala. Solo sigue observando y pronto comprenderás una nueva dimensión en tu interior y esa dimensión viene a través de la observación. Los problemas comienzan a desaparecer. Nadie puede controlar la ira. A través del control, te entristeces. Todo este montón triste de humanidad está así debido al control. Nadie puede controlarse. Si lo haces, el veneno entra a cada fibra de tu ser. Simplemente, observa, y la observación se vuelve transformación. Y, cuando observas, no es una cuestión de debes o no debes. Este discípulo se olvidó. Dijo: nos enseñas que debemos vaciar nuestras mentes. Nunca nadie enseñó eso. Todos los que saben enseñan que, si observas, la mente se vaciará sola. Si observas, la mente se queda vacía. La observación es vacío. Es la puerta a través de la cual entra en ti el vacío. No tengo nada en la mente, ¿qué debo hacer ahora? Recuerda. El vacío que Buda le entregó a Mahakasyapa, el vacío que Kakua tocaba con su flauta, el vacío que Josué estuvo transmitiendo durante 40 años, y el vacío que evoco aquí ante ti, no es un estado negativo. No es vacío en realidad. Se lo llama a vacío porque allí no existe el yo. Se lo llama a vacío porque allí no existe la mente. Se lo llama a vacío porque allí no existes tú. Es por ti. Tú ya no estás allí. Por eso se lo llama a vacío. Por el contrario, es el estado más grande y más positivo. Está lleno, inundado por lo divino, por el todo, por la existencia. De tu lado, es vacío. Solo observa. Un hombre está enfermo, hay muchas dolencias a su alrededor, pero él solo conoce la enfermedad. No ha conocido la salud, no sabe qué es la salud. No ha conocido el bienestar. Siempre ha estado enfermo. Y pregunta: ¿qué es la salud? ¿Qué le responderías? ¿Cómo la definirías? Le dirías: es un vacío, pues todas tus dolencias no están allí. Es un vacío porque tú, con tu sensación de enfermedad, con tu ser enfermo, no estás allí. ¿Pero es eso un vacío? ¿Es la salud un vacío? Sí, es un vacío si observas desde la enfermedad. Pero, si lo ves desde el punto de vista de la salud misma, el punto de vista intrínseco, entonces es un todo rebosante. No un vacío, sino lo más positivo del mundo. Entonces, no confundas la distracción con el vacío. Hay momentos en los que estás distraído, sin nada en la mente. No creas que es esto lo que Buda le transmitió a Mahakasyapa. No se trata de la distracción. Hay momentos en los que estás tan aburrido que no se te pasa nada por la cabeza. No hablamos de ese aburrimiento. Los idiotas no tienen nada en la cabeza. Por eso son idiotas. Los estúpidos no tienen nada en sus mentes. Simplemente, carecen de esa energía. Son tan lentos que la mente no les funciona. Aún son como animales. Este no es el estado de vacío mental del Zen. Es un estado negativo. Ni siquiera hay allí pensamientos. Y esos momentos también llegan en tu vida.
A veces, cuando estás conmovido, cuando alguien muere y es tal la conmoción que se produce un pequeño paréntesis antes de que la mente pueda volver a funcionar. En ese paréntesis, estás ausente, no vacío, porque toda la agitación se produce en el inconsciente. A través de la conmoción, la consciencia ha quedado vacía, pues la mente siempre se vacía por un shock cuando sucede algo que no puede controlar, que no puede comprender. Mientras que en el inconsciente está la tormenta. Luego regresa, más tarde o más temprano, toma el control nuevamente y empieza a funcionar. Alguien muere o tiene un accidente automovilístico. Tú manejas. De repente, sientes que el accidente va a suceder. Los frenos no funcionan, estás bajando la montaña y viene un ómnibus, o el volante funciona mal. Hagas lo que hagas, no puedes cambiar nada, y sabes que el accidente está a punto de producirse. Solo un instante más. En ese momento la mente se detiene, porque esto es algo desconocido. Es tal el shock que la mente no puede pensar. Por eso se utiliza el tratamiento de shock para los locos. El electroshock puede ayudar, pero, cada vez que se usa este tratamiento, la persona queda más estúpida y loca que antes, pues, a través del shock eléctrico, se fuerza la energía a disminuir. Entonces, la persona no puede pensar. Entonces, hay dos aspectos del vacío. Uno es negativo y el otro es positivo. Al aspecto negativo se puede acceder a través del shock eléctrico. Al aspecto positivo se llega a través de la meditación y la observación. Si hay allí demasiados pensamientos y no puedes meditar, te vuelves loco. Y entonces hay únicamente una forma, una especie de shock profundo para que tu mente pierda energía, se haga añicos. Entonces, no te volverás loco, pero tampoco serás iluminado. Te quedarás en un nivel bajo de energía. Seguirás distraído. Por eso alguien estúpido o un imbécil o un idiota puede sentarse sin hacer nada, con la cabeza colgando hacia abajo. Pues, cuando piensas, la cabeza es necesaria y debes levantarla. Si no estás pensando, no necesitas levantarla. Cuelga. Ve a un manicomio y observa a los imbéciles o a los idiotas. Están idos, no les pasa nada por la mente. Este discípulo de Josu dice: no tengo nada en la mente, ¿qué debo hacer ahora? Este estado puede llegarte también a ti. Pensando demasiado en el estado de no mente, puedes crear un estado de distracción. Y es más fácil. Y esto le sucedió a mucha gente, particularmente en la India. Pronto esta gente también estará en Occidente, porque muchos hindúes enseñan allí cosas sin sentido. En la India, uno va a los ashrams y a los monasterios, y siente que la gente no es mala de ninguna manera. Es moral, puritana, pero estúpida. Al observar sus caras, no se ve ninguna energía, ninguna vitalidad. No se ve frescura alguna. Están aburridas. Mira a las monjes jainitas. Están casi siempre aburridos. En sus rostros no se refleja energía, ni brilla, ni vida. Solo aburrimiento. No crean problemas. Eso está bien. No hacen nada mal. Eso está bien. Pero se apagan a sí mismas. Hay métodos para apagarse a uno mismo y a su sensibilidad. Si comes menos, poco a poco irá desapareciendo el sexo, pues el sexo necesita energía. Si el alimento que consumes apenas alcanza para generar la energía que utilizas en tus actividades cotidianas, no habrá sexo. Pero entonces no estás más allá del sexo, sino debajo del sexo. Si ayunas durante 21 días, el sexo habrá desaparecido por completo. Aunque pase la mujer más hermosa, no te interesará mirarla. No es que te hayas transformado, sino que no tienes energías ni siquiera para mirar. Y, cuando la energía no está allí, no puedes equivocarte. Eso está bien. Pero este es un tipo de hombre negativo. No puede equivocarse. Entonces, es mejor morir, pues los muertos nunca se equivocan. Siempre son buenos. Por eso, cada vez que alguien muere, nadie dice nada malo de esa persona. Un muerto siempre es bueno. Me enteré de que un amigo de Mullah Nasruddin lo llamó por teléfono y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Estás muerto? Mullah Nasruddin le respondió: ¿quién te dijo que estoy muerto? El amigo le explicó: en el pueblo todos hablan de ti en tan buenos términos que pensé que debías estar muerto. Es más fácil amortiguar tu sensibilidad, tu energía. Te vuelves insulso. En India, hay muchas técnicas para apagarse.
Cuando estás apagado, no tienes nada en la mente, pero esto no es la iluminación. Es simplemente que no tienes energías para que la mente funcione. Si la energía estuviera disponible, la mente volvería a funcionar. Entonces, alimenta bien a tus monjes y fíjate. Tendrán miedo. Por eso los monjes jainitas temen comer cualquier cosa que pueda darles vitalidad. Comen cosas no vitales para mantener un bajo nivel de energía. Pero eso no es brahmacharya, no es celibato. Es solo suicidio. Te estás matando. Por supuesto, en cuotas, lentamente, no dando un salto, porque ni siquiera tienes el coraje necesario para hacerlo. Si no, lo harías y terminarías. ¿Por qué este suicidio largo y gradual? Este discípulo debe haber estado en el aspecto negativo del vacío. Dijo: no tengo nada en la mente, ¿qué debo hacer ahora? Josué es maravilloso. Le responde: deshazte de ella. Incluso el vacío, incluso la nada, es algo. Deshazte de ello. Porque, si piensas que estás vacío, no lo estás. Está allí la idea misma de estar vacío. La idea está allí, el pensamiento está allí, la mente está allí. Si dices estoy vacío, no lo estás, porque nunca puedes decir que estás vacío. Eso no se puede decir. ¿Quién lo diría? Y quien lo dice adentro, está aún allí. Antes, poseía otras cosas. Ahora, posee el vacío. Deshazte de ella. Le dijo Josué. No puedes engañar a un maestro. Es imposible, porque ve a través de ti. Eres transparente para él. Sabe más de ti de lo que puedes saber ahora, porque en tu interior hay niveles más profundos. También puede acceder a ellos. Deshazte de ella. Le dijo Josué. Pero si no tengo nada, ¿cómo podría deshacerme de ella? Si el hombre estuviera simplemente vacío, en ese momento se hubiera reído. En ese momento hubiera sucedido un satori. En ese momento, cuando el maestro dice deshazte de ella, hubiera captado la idea. ¿Cuál es la idea? No cargues con el vacío. Está vacío, pero no lo cargues como un pensamiento, porque el pensamiento te llena y no estás vacío. Un solo pensamiento es suficiente para llenar tu mente. No se necesitan millones de pensamientos. Alcanza con uno solo. Aún tienes algo. Todavía no estás en ese estado que Jesús llama pobreza de espíritu. Aún eres rico. Ahora, una nueva riqueza. Que eres meditativo, que estás vacío, que ahora tu mente no tiene pensamientos. Una nueva posesión, una nueva dolencia ha entrado en ti, y esta es la última dolencia. Si el discípulo ya hubiera estado vacío, habría entendido. Y, en la comprensión misma, el pensamiento es desechado. Por supuesto, no puedes desprenderte del vacío. Josué lo sabe. Nadie puede deshacerse del vacío. Pero sigue la idea de estar vacío. Pero el discípulo se equivocó por completo porque estaba en un bajo nivel de energía. Acababa de alcanzar el aspecto negativo del vacío. La distracción. Pero si no tengo nada, ¿cómo podría deshacerme de ella? Con solo preguntar cómo deshacerse de ella, no se ha dado cuenta. Josué dijo: si no puedes deshacerte de ella, carga con ella, échala afuera, vacíala, pero no te quedes ahí parado frente a mí, sin nada en la cabeza. Haz algo. La última barrera es la idea de estar vacío, de estar iluminado, de haberlo conseguido, de haber accedido, de haber conocido, de haber descubierto a Dios. Esta es la última barrera. Porque, al darse cuenta de esto, aún está pendiente el yo. Los objetos han cambiado, pero tú no. Primero, estabas pendiente de los ricos, de tu prestigio, de tu poder, de tu dominio, de tu casa, de tu auto. Ahora, estas cosas han cambiado. Ahora, es el vacío, la iluminación, Dios. Pero tus manos aún no están abiertas, y llevas algo dentro de ellas. Tus manos están cerradas. La misma palabra vacío significa que ahora no tienes nada, ni siquiera alguien que pueda declarar. Por eso Josué indica hacer algo, poner fin a esa idea. Si no puedes deshacerte de ella, carga con ella, échala afuera, vacíala, pero no te quedes ahí parado frente a mí, sin nada en la cabeza. Sucedió que un místico sufí, Bayazid de Bistam, se acercó a su maestro y le dijo: lo descubrí. El maestro no lo miró, como si no lo hubiera oído. No le prestó atención, como si no estuviera allí. Y traía noticias tan importantes. Lo conseguí. El maestro no le prestó ninguna atención. Siguió hablando con los demás. Bayazid creyó que el maestro no lo había oído, y volvió a decirle:
Lo conseguí, logré el objetivo. El maestro replicó. Cállate, cállate. Cuéntame cuando no haya nadie. Entonces, tuvo que esperar. Era demasiado tiempo, pues el yo siempre está impaciente. Y la gente no dejaba de ir y venir. Al atardecer, no hubo gente durante un rato, y Bayazid dijo. Escúchame ahora. Lo he conseguido. Dijo el maestro. ¿Todavía estás ahí? Cuando no haya nadie, cuéntame. Si estás ahí, ¿cómo puedes lograrlo? Contigo ahí, todo sigue igual, de un modo sutil. Si no te abandonas por completo, no puede suceder. Sucedió que un rey acudió a Buda con diamantes preciosos en una mano y hermosas flores en la otra. Pensó que tal vez a Buda no le gustaran los diamantes y entonces llevó, como alternativa, algunas flores. Unas rosas extrañas. Cuando se acercó a Buda, Buda lo miró. Llevaba los diamantes en la mano derecha. Estaba por depositarlos a los pies de Buda, y este dijo. Déjalo. Entonces pensó que tenía razón, que a Buda no le gustaban los diamantes, y los dejó. Luego, estaba por depositar las flores a los pies de Buda y este dijo. Déjalo. Se preocupó un poco. Las dejó porque Buda se lo ordenó. No podía hacer otra cosa, así que dejó también las flores. Entonces, se quedó allí de pie con las manos vacías. Buda dijo. Déjalo. El rey pensó. Este hombre está loco. Ahora no hay nada que dejar. Miró a su alrededor buscando una pista. ¿Qué podía dejar ahora? Un discípulo, Sariputra, dijo. Buda no se refería a los diamantes ni a las rosas. Deja a quien ha dejado las cosas, déjate a ti mismo. Ese hombre debe haber tenido una rara capacidad de comprensión. No era como el discípulo de Josu. De inmediato, como si una luz hubiera descendido hasta él, lo sintió. Se abandonó a sí mismo, verdaderamente se entregó. Y se dice que en ese momento fue iluminado sin esfuerzo alguno. No había hecho nada para conseguirlo, simplemente se abandonó, un hombre con una rara capacidad de comprensión. Depende de tu capacidad de comprensión. Si colocas toda tu comprensión en este momento, y te digo déjalo. Y lo haces sin pensar ni un momento, entonces la iluminación puede producirse en este mismo instante. Pero, si piensas, habrás perdido la oportunidad. Si piensas, estás allí. Y si decides está bien, lo dejaré, el yo sigue estando por detrás. Déjalo. Significa solamente dejarlo. No decidir, no pensar en ello. Esto es lo que Josu le estaba diciendo. Carga con ella, échala afuera, vacíala, haz algo de inmediato, pero no te quedes ahí parado frente a mí sin nada en la cabeza. El discípulo perdió la oportunidad. Muchos discípulos la pierden. Debe haberse visto sorprendido. Debe haber pensado. Este hombre se volvió loco. Este viejo Josu ya no está en sus cabales. Digo que no tengo nada en la mente y lo primero que me dice es que lo abandone. ¿Cómo puedo desprenderme de nada? El discípulo debe haber sido muy lógico. ¿Cómo abandonarlo? Y cuando digo que no puedo hacerlo, porque ¿cómo abandonar o desprenderse de la nada? Este viejo me dice que cargue con ella, o la vacíe, o la expulse. Pero ¿cómo puedo desprenderme de nada? Y el discípulo debe haber dejado a este viejo pensando que se había vuelto loco o demente. Absurdo, Josu le pareció absurdo. Pero, si lo entiendes, Josu le estaba dando una oportunidad. Había abierto una puerta. En ese momento, como el rey que se dejó a sí mismo ante Buda, si se hubiera dejado, hubiera dicho, bien, comprendo. Se hubiera dejado a sí mismo y se hubiera reído. Pero se debe haber ido. El relato no dice nada más acerca de él. Debe haber dejado a Josu. Uno de los pensadores más agudos de Occidente es Arthur Koestler. Viajó a Oriente para comprender el Zen. Fue a Japón y volvió pensando que esa gente era absolutamente ridícula y loca. Si le fueras a contar este relato de Josu a Koestler, lo convencería más el discípulo que Josu. Diría, tiene toda la razón. ¿Y qué es lo que está mal? El discípulo pregunta cómo puede uno desprenderse de nada. ¿Cómo puedes deshacerte de nada? Si fuera algo, podrías abandonarlo. Pero, en el reino del ser, hasta nada es algo, y puedes desprenderte de ello. Ha sido abandonado. Y, si no lo abandonas, no estarás disponible para que la completud, el todo, llegue a ti.